Buenos dias! Buenos días. Good morning! Good morning. Good morning, Cookie Chuwari Wari Wari Wap. Había se olvidó de decir, pero Kichiwari Wari Wari. ¿Cómo va Pilipinas? Oh, muy bien. Muy Y bien. contenta. Oh. De verdad. ¿Cuántos Acá, meses? ¿Cuántos meses tú de aquí? Para mí, 2 meses. Ah, Depende 2 meses. de ti. Ah. Encantado de conocer tu mujer guapa y tu familia. A Ian y amor de tuya. Y Kylie. Que tú hacer la España con Víctor, cada día con Víctor. De cara Víctor Gracias, aquí un poco. gracias que Víctor contento. Anda, mi niña, vete a disfrutar. Ah, sí. Sí. Ajá. Hay que quedar aquí para chamarme ahí para chismosar. Oh, solo noche hoy chisme. Aba, mga amigo, Hemos dormido a las Ay, no, 4. dormí, Los cuatro para chismosar. Para Chismosa! dos con goza. Dos con goza. ¿verdad? Dos A niñas. las 4. A las 4. Sí, de la madrugada hemos dormido. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Sabi ni Mami Cookie, nako, 4 AM na raw silang nakatulog ni 4 AM na sila natulog ni Chamame at sila ay nagkwentuhan. Kaya chisme de bida to hablar. Chisme de Ginea! Dahil ko, chismis sa Equatorial Guinea kaya pinag-usapan. Pero hindi natin tatanungin kung anong chismis yun mga amigo. Posible kay chismis de concha. Tapos, sabi nga ni Mami Cookie, sabi ko, ilang buwan ka ba dito? Sabi niya, 2 buwan, depende raw sa akin. Sabi ko, wag puro si Tio Victor ang kasama mo, mag-enjoy siya dito sa Pilipinas. So, ayun pa mga amigo, ngayong araw po ay, dadali namin si Mami Cookie sa grocery store dito para makita niya ano ba klaseng grocery store meron dito sa Pilipinas. At syempre, yun kasi yung marami siyang bibilin. Bibili siya ng mga yung gamit niya sa katawan, like tissue, alam mo si Mami Cookie. Dala mo ng sarsi. Chamame, Mami Cookie, kere servieta. Chamame, kere trapo. Di ko may test aquí dentro? Sí. Yan. So, ayun pa mga amigo. Ano po, kailangan ni Chamame, kailangan ni Chamame ay nagdadrive kasi ko. Kailangan ni Chamame, ay ni Mami Cookie mga tissue ganon. Tapos si Chamame naman ay basahan. Hindi siya gumagamit ng tissue. So ayan po mga amigo, balikan ko po kay mamaya. Ayan po, ito ang gustong-gusto ni Kian. Ang mag-grocery. Nandun po tayo sa Walter Mart. Kailangan, Mami Cookie, kompra ketukere ha para tumukasa. Sabi ko, bumili siya ng mga kailangan niya sa bahay. Ano? Daming tao? Ano naman ah? So parang kasap ng ganito binabayaran. So madalas po dito kami nag-grocery sa Gapan City. Western, sí, para dar dinero. Sí, Western está national. Ano nangyari ito? Meron na siya mga baboy. Mamoy! Tama mo, mamoy! Mamoy! So, yun na nga, guys. So, lumabas po kami mga amigo. At bawal na po ngayon mag-video sa may Walter Mart. Ay! Bawal na mag-video eh. Ano? Diba? Ang alam mo Bawal na mag-video doon sa grocery store. Kaya lipat tayo sa Robinson. Ayan.
Yabang lang. Yabang. Yabang lang. Oo. Ayan po mga amigo, papunta po kami sa Robinson. Bawal daw. Bawal daw kami mag-video. Dati naman okay naman eh. Mag-video pa kami dito last time eh. Dami calor. ¡Wow! ¡Qué mercado tan grande! Exagerada! ¡Robinson! Exagerada! Exagerada! Parang di pa napupunta eh. May first time. Aquí no hay pequeñito mercado, es grande que grande que grande, como baboy. Marami na kukonsumi kay Chamame kasi sigaw na sigaw. Ganun si Chamame eh. Exagerada. Maganda rin mag-grocery dito. Tapos kaso medyo malayo-layo na ito sa sa amin. Meron naman grocery store sa amin ng mga maliliit. Maliliit na grocery store. Chamame compra cerveneta, ha? Compra. ¿Tú tienes desodorante? ¿Tú? Desodorante. Sí, cuando no hay comprar. Sabi ko baka wala ng desodorante, deodorant. Mami Cookie, ito. ¿Qué tú quieres comprar? Cosas de baño. Cepillo. Sí. Cepillo. Ajá. Colgate. Colgate. Colgate está, no, esto vitamina. Todo vitamina I. Vamos. Hay que mirar vinagre. Ha? ¿Cuál? Ano siya sabi niyo, me? ¿Qué? Yo quiero bicarbonato. Carbonato ay carbonato. Bicarbonato. Carbonato de soda. Yo quiero. Bicarbonate. Sí, esto. Sí, esto café. ¿Cuál es la que tú nos sirvió que tiene leche y esto? Esto, todos tienen. Ajá. ¿Cuál será? Ajá. Sí. Esto. Tiene completo. Esto. Amigo que esto está bien. ¿Eso qué es? Sí, café. Completo. Hay leche, Pues este. hay azúcar, hay completo. Pero hay alguno que no tenga azúcar. ¿No tiene azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Wala daw azúcar. Esto original. Esto. Ese tiene azúcar. Esta está en la hotel antes. Tiene azúcar. Tiene azúcar. Bislado. Pero yo no quiero con azúcar. Normal. Pero no hay leche. Solo normal. No puede. Ajá. Nada, pues este. Por eso bien ito man. Hindi, alam ng asukal. 3-1. Lahat namin may asukal. May stevia. Ese es sin azúcar. Gusto ko masakal. Ito original. Pero eso tiene azúcar. Igual en ya caí en Ajá. eso. Ito está bien. Okay na to. Ito yung nagustuhan niya sa may hotel eh. Ajá. Después, Colgate. Tsama may ito. Colgate. Servileta. Esto. Sí, esto. Servileta. Oh. Ito mga kailangan ni Mami Cookie. Gusto ko rin ito. Ayan, hiwalay mo. ¿Tú quieres jabón para... ¿Qué clase de jabón tú? Jabón para bañar. Con antibacterial. Sí. Ajá. Esto, Mami Cookie. Sí, depende de tú. Hay jabón... Esto. Pasta de dientes, eso todos tiene. Esto. Esto. Close up. Esto está bien. Close up. Ajá, sí. Ajá. Dos. Sí. Dos de dentro. Ujú. Y necesito Close up. también. Champú. ¿Tú tienes champú? Shampoo. Libre pa siya. No, pero Ayan, shampoo shampoo. para bañar.
Ala ka ba shampoo? Wala na. Ako na. Ako na lang. Eso será para, Mami Cookie, shampoo esto está bien. para bañar. Ajá, para bañar. Esta palmolive. Sí, sí. Mami Cookie, ¿qué más? Papel de higiénico. Ano ba yung papel de... Papel de ano? Higienic. Ano yung papel de higiénico? Ah, sige, bumili kayo pang CR. Oo. Papel de higiénico. Esto. ¿Dónde? Está ahí, ¿no? Esto. Así 4 mejor para no comprar mucho. Cuatro? Esto, Está bien. eso está bien. Sí. O, ayan. Ay, tanongin ko kay Mami Cookie. Mami Cookie, esto, Sí. tu país 2,000. ¿Y aquí cuánto? No, En mi país 2,000. No, tu país Guinea Ecuatorial. Sí. 2,000. 2,000. ¿Y De España, ¿cuánto? Ejemplo, esto. Creo que- 12 rollo. ¿Cuánto euro? Creo que 2 euros y pico, 2.50. 2.50. Sí. Ilan yung euro? No? 60 times 2.5. 160. Eh, mas mura sa sa Espanya. 200 to eh. 200 pesos. Mas barato de Espanya. Sí. Mas barato. Sí. Mas mura sa Espanya. ¿Qué más, Mami Cookie? Necesito de limpieza. ¿Sabes? Ajá. Cuando termino de duchar, quiero limpiar el azul. Maglilinis to si Mami Cookie. Necesito. Esto, kubo de pregona. Sí. Aha, oh. Siya daw ay maglilinis, mga amigo. Tu mismo limpiar? Sí. Hola! Duchar. Pag ano si Mami Cookie, maglilinis ng bahay. Siya daw maglilinis. Sige. Es cubo. Si Kubo, ¿Y está el- bien, y el así. palo? Sí, tiene palo. Ajá. ¿Eh? La U. Mhm. Y esto. Sí, pone. Esto. Mas maganda dito eh. Dito kompleto. Para tu banyo. Sí. Ajá. Ano pa? Después, eso está bien, Sí. Mami Cookie. Sí. De banyo. Dejé. Mhm. Maganda to, yung Domex. Ito gamit namin dati, Domex. Después, Trapo. trapo. Basahan daw, ito. Wala. Hindi naman basahan yan eh. Ayun sa bahay, ito, trapo. Mami Cookie. Hindi yan trapo, Jose. Ito. Kasi, eso klase de trapo. Ay, trapo! No. Y yo quiero guantes. Guantes, ay nako. Magguguantes siya pero maglilinis siya sa guguantes o sosyal. Sí, guantes. Sí, guantes. ¿El tamaño qué grande es? Sí, Medida. igual. ¿Qué medida es? ¿Grande? Ano daw size? Medyo. Pues muy Medyo. Maglilinis pero nakaguantes. Sosyal. Ano? Eso, trapo. Sí. Pero esos son guantes. Ahora Estos guantes. Guantes. Ahora quiero trapos. Trapos na. Chama doon trapo. Mi abuelo, Ajá. son guantes. No, hay otro modelo. Esto, trapo. Esto no trapo. Ay no. No, Eso. son para suelo. Esto no trapo. No, mi niño, pero quiero más. Vamos a ver. Vamos a mirar ahí. Ajá. ¿Eso está bien? Sí. ¿Por qué no hay? A lo mejor lo tengo en Esto. otro sitio. No, solo veo. No, para nevera. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Vale. Termino Ajá, de duchar okay. para limpiar Ajá. los azuleos. Maglilinis daw si Mami Cookie, sige. Gusto niya yun eh. Pero naka-guantes. Limpiar con guantes. Esto. Sí. Mira. Ajá, mas esto. Alam talaga nila kung ano mas maganda eh, gamitin eh. Mas mejor esto. De lavar de tu ropas, tú puedes lavar ropas mi casa. Porque mi casa solo poner después ya está. Solo tú sentar. No como lavadora de chamamé. Mi lavadora está Lavadora así. Pac. ¿Cómo va tu lavadora? Poner. Después. Después. Ajá. Así. Ajá. Mi lavadora está bien. Ang ganda yan. ¿Cómo va tu lavadora? Lavar. Ajá. Ajá. Sacar. Ajá.
¿Qué? Esto... Lavar a mano, ¿no? de líquido de... Para lavar a para- mano. no, lavar de máquina. De ropas. No, como no compro productos de limpieza. Aha. No, Ito no karelehiya. no. Ah. El que tú has cogido Mag- ahí, grande así. Ah. Iba-iba sila. Ayaw niya ng ano, ng Clorox. Siya ma-Clorox. Iba-iba. Tengo grande. Esto Downy. Daw, ano? Downy. Ah. Es mi zumo para tomar cuando mucho sol. Juice daw ni Chamamian. Es mi zumo bien. Cuando pones nevera fresco. Somos de ropa. No.